sentía como que eran algo más puntuales, y estos un poco más aislados. Capaz a la hora del examen, no sé cómo va a ser igualmente, pero no entiendo bien, apuntan como a mejorar a la organización, o cómo sería eso. A ver, yo como docente siempre trato de dar una explicación, llamémosle, yo por ahí le voy a poner la palabra en el sentido biológico, ¿no? De, eh, cómo funciona o tratar de explicar cómo funciona el bosque. Eh, Porque a veces irse a veces tanto a lo específico, en especial cuando uno da los primeros pasos en administración, eh, creo que ayuda, aporta, pero el esfuerzo tiene que estar para mí centrado en explicar cómo funciona el bosque, o cómo darle sentido de perspectiva. Porque si me enfoco en lo específico, por ahí pierdo perspectiva. Y no logro, o pierdo de vista cómo en definitiva funciona el bosque en su conjunto, ¿sí? Ahora, eso no significa que no importe lo específico, porque como todo, a ver, la ciencia del conocimiento está yendo cada vez más a lo diminuto, ¿no? Se habla de nanotecnología, es un ejemplo, ¿sí? Lo que creo yo, eh, como docente, es que de la bibliografía, de nuevo, importa todo, ¿sí? Ahora, como docente y en especial como alumno, el alumno no puede no conocer el aspecto central de un capítulo. De nuevo, con un ejemplo. Si nosotros les preguntamos cuáles fueron las conclusiones del experimento de Huntington, lo que le estamos preguntando es cuáles fueron las conclusiones de la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Por lo tanto, como alumno, el alumno esa respuesta no la puede no saber, porque si no la sabe significa que no entendió que no entendió, o quizás no lo estudió. Pero yo apunto a que no lo entendió. Y si no lo entendió, el 50% puede ser, digamos, mínimo es responsabilidad del docente, ¿sí? Por lo tanto, ese punto yo no lo puedo omitir. Ahora, si yo ya di esa parte, si di ese aspecto, y quizás algo muy específico, pero que es para explicar lo central, no se conversó en clase, pero el alumno lo tiene disponible, a mí me da cierta tranquilidad, en especial si el alumno sabe también, o yo sé que el alumno tiene un espacio para generar una consulta sobre eso específico. ¿Eh? Porque, de nuevo, yo le expliqué, mire, la hoja del árbol es de color verde, pero no le expliqué por qué es color verde y salen las plantas, y no le expliqué el proceso de fotosíntesis, en definitiva, no le expliqué nada, creo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, yo apunto a lo general para que luego de eso general entienda lo específico. Si no entendió lo específico, estamos a disposición, ¿sí? Pero de importar, importa todo. ¿Sí, Sí, Milagros? profe, ¿Me muchas expliqué un gracias. poco? Sí, sí, ¿Respondí? sí, ¿Sí? sí, la verdad que sí. Bueno, Yo igual tomo apuntes, y después con la lectura se va reforzando. sí, de nuevo, si vamos a agarrar un capítulo, por ejemplo el actual, el de la bibliografía, el capítulo 14, desarrollo y social, y vamos a pasar por todos los puntos, vamos a estar 25 horas conversando nosotros, ¿sí? ¿Mm? Cuando, de nuevo, creo que son temas que se pueden entender. En especial porque uno confía y valora que son personas dotadas de inteligencia, ¿no? Y que si hay algo que no se entiende es porque, bueno, hay que leerlo de otra manera, y en ese caso estamos para ayudar. Pero no podemos dejar de lado explicar el bosque, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Al menos en estas instancias de Administración 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, Sí. Sí, además, muchas gracias. por ejemplo, a mí lo que me pasó es que en algunos textos los conceptos están como muy chiquitos y si no los explican es como que uno no termina de entenderlos. Y entonces, en eso me pasó en la teoría de relaciones humanas, me pasó eso. Y tuve que
indagar en internet y googlear a ver si habían explicaciones que lo ampliaran más, porque realmente me quedaba muy corta la explicación. Ok, bueno, porque el entendimiento se hace, el entendimiento del capítulo se hace luego de haber comprendido la totalidad del capítulo, ¿no? Entonces, si vamos a también creer o creemos que un capítulo lo puedo entender o me lo va a dar Chavenato en los primeros párrafos, eso es un error. Por eso, en este caso en particular de este capítulo, por ejemplo, hago énfasis en lo que a mí entender como docente hace énfasis la totalidad del capítulo, que es el aspecto de la cultura, y que el desarrollo se logra a través del desarrollo de una cultura organizacional. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué no puedo omitir como docente? Que el alumno se quede con el entendimiento de que tiene que saber qué es una cultura de una organización. ¿Por qué? Porque la cultura tiene una función en una organización. Tiene funciones que las hablamos: frontera, identidad, parámetro. Una cultura de una organización me explica el por qué una organización se comporta como tal. Y si lo que pretendo desarrollarla en su totalidad, no voy a tener que atacar de alguna manera, entre comillas, y usando y pensando bien en la palabra atacar, en entender y trabajar sobre una cultura en una organización. Si una cultura, si a una organización le va bien, es porque posiblemente esa organización, desde el aspecto cultural, es una organización que tiene una cultura fuerte, ¿sí? Hay una construcción del sistema compartido de creencias y de valores que es fuerte, y las personas lo deben nutrir en esa organización de una manera muy especial y particular respecto quizás o comparativamente con una organización en donde, ¿sí?, las cosas no van tan bien. Y la explicación puede ser desde el aspecto cultural. A eso no lo puedo perder de foco. ¿Y qué puede traerse a colación de eso? Motivación, liderazgo, equipos de trabajo, proceso decisorio, temas de estructura, tema de trabajo, tema de mayo, tema de lo que se les ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Pero el tema central acá es cultura organizacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso tiene que quedar claro. El resto es para explicar cultura organizacional. ¿Tá? Y mi intención es que a ustedes les quede claro que este es un enfoque que apunta al desarrollo de las organizaciones a través del desarrollo de una cultura de una organización, entendiendo que cultura es pa. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene el tema de cambio, y ahí parafraseamos a Iker. Ahora vamos a seguir con qué necesitamos, por ejemplo, y sigo con la clase, los procesos o cómo se hace un proceso de cambio, cómo una organización debería llevar a cabo el proceso de desarrollo, ¿está? Y ahí lo que nos dice es, también tenemos etapas, ¿estamos de acuerdo? Pero de nuevo, ¿etapas para qué? Para desarrollar la cultura de una organización, ¿sí? Y la bibliografía dice que el proceso de desarrollo organizacional implica etapas. ¿Qué etapas? Primero, recolectar datos, ¿sí? ¿Para qué? Para hacernos de un diagnóstico, para saber dónde estamos, para saber qué es lo que somos como organización, para saber qué es lo que tenemos, ¿sí? Y para saber a dónde queremos ir, de nuevo. ¿Cómo quiero llegar a donde pretendo si en definitiva no sé lo que soy? No, digamos, no hice un trabajo de investigación. Esto tiene que ver, quizás mucho acá, podemos también conversar del famoso análisis FODA, ¿sí? En qué soy fuerte, en qué soy débil, en dónde hay oportunidades y en dónde hay amenazas. Hacer el trabajo de FODA en una organización es un buen trabajo para hacer diagnósticos. ¿Estamos de acuerdo? Para saber quién es mi competencia, para saber con lo que cuento o no cuento en el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una vez que recolectamos datos, tiene que ver, bueno, ya sé lo que tengo, sé lo que no tengo, hice mi diagnóstico, ¿qué es lo que corresponde? Establezcamos un plan de acción, hagamos una planeación, ¿sí? Estratégica, por ejemplo. ¿Y de qué puedo hablar acá? De APO, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que ya sé lo que soy, sé a dónde quiero ir, hice mi diagnóstico y establecí mi estrategia, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que me queda?
la última etapa que nos plantea la bibliografía. A ver, por simple lógica. Una vez que planeé, ¿qué queda? Aplicar. Y realizarla. Exacto, la etapa de la acción y de la intervención. Lógica pura, ¿vieron? ¿Sí? ¿De qué manera nos dice desarrollo organizacional desarrollamos o actuamos, llevamos a cabo la famosa acción e intervención? Desarrollando los equipos, haciendo desarrollo de las relaciones intergrupales, evaluando y acompañando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Con eso explicamos proceso de desarrollo organizacional. Bien. Después está en el tema de las técnicas de desarrollo, es decir, ¿qué técnicas podemos aplicar para desarrollar una organización? A través de la cultura. Bien, aparecen 4 grandes técnicas, o 5 grandes técnicas de intervención. Ahora, cualquiera sean ellas, las 5 apuntan a lo mismo, a observar y a desarrollar los vínculos. ¿De quiénes? De las personas. Y de cómo son los vínculos entre personas. La primera técnica de intervención es la intervención para individuos. Ahora, lo que dice es no individualmente para personas, sino para cómo las personas se vinculan entre sí. ¿Por qué? Porque en ocasión lo que interesa ver es cómo se sucede en el ecosistema organizacional las relaciones entre las personas y cómo se vinculan entre ellas, cómo son los procesos de comunicación, cómo son los sistemas decisorios, cómo entre ellas intervienen, por ejemplo, situaciones de poder y demás. ¿Está? Por lo tanto, hacer énfasis en intervenir las relaciones entre personas. Luego, otra técnica es intervenir, por ejemplo, en las relaciones entre 2 o más personas. Esto sí está destinado a individuo contra individuo, es decir, persona con persona, no ya grupos de personas o equipos contra equipos, ¿ok? Otra técnica es de intervención para equipos, otra técnica es de relaciones intergrupales, y la última es, por ejemplo, hacer un estudio de intervención de la organización para con otras organizaciones, es decir, cómo se vincula la organización para con otra organización. ¿Está? Lo que busca, de alguna manera, las distintas técnicas es que se pueden analizar los vínculos en una organización entre los distintos niveles de vínculo que pueden tener los distintos componentes de esta, es decir, persona a persona, grupo a grupo, grupo entre grupos, dentro de cada grupo, o inclusive organización para con otra organización, es decir, desde lo individual hasta lo más genérico. ¿Se entiende? Pero siempre pensando en cómo son los vínculos sociales dentro de una organización. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y por último, trata de los modelos. Son modelos, a ver, son 3 modelos propuestos. ¿Significan que son la verdad revelada de cómo hacer desarrollo organizacional? La verdad es que no. Son 3 propuestas, básicamente. Esto es como cuando, por ejemplo, hablamos de teorías de liderazgo. ¿Son todas las teorías de liderazgo? No. Son las que postula de alguna manera la bibliografía. ¿Son la verdad revelada, la única, la verdad verdadera, como dicen los chicos, los nenes? Tampoco. ¿Ok? El primer modelo que plantea la bibliografía es básicamente, le dicen managerial grid, es una cartilla, ¿sí? o un cuadrante, eso significa grid, de gestión, en donde lo que tiene es un eje X y un eje Y, donde lo que dice es, bueno, en una organización, ¿sí? Sobre el eje de las X, ¿qué orientación tiene la gestión de una organización hacia la producción? Y sobre el eje de las Y, ¿qué orientación tiene la administración de una organización hacia las personas? ¿No? Como diciendo, bueno, son 2 orientaciones antagónicas, o hacia la producción o hacia las personas, ¿sí? Y en esa matriz, o en ese eje cartesiano de X e Y, dependiendo o más a las personas o más a la producción o en un punto medio, establecer un parámetro de comportamiento para decir
la organización es esto, y si pretende desarrollar la organización, apuntar más o hacia las personas o hacia la producción. Primero, por sobre todas las cosas, estableciendo el punto de referencia de cómo es la organización bajo ese eje ¿cómo es? Eje de cartesiano, ¿no? De variable X e Y. Y luego de allí, de establecer su postura o su posición de eso dentro de ese managerial grid, definir qué es lo que pretende ser, adoptando, ¿sí?, distintos estilos de participación, o más a la producción o más hacia las personas. ¿Ok? Bueno, después está el modelo de Lawrence y Lorsch, que lo que dice básicamente es, de nuevo, qué es lo que debería desarrollar una organización para llevar a cabo un proceso de desarrollo organizacional, que es entre nosotros más de lo conversado. Hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una planeación, hay que implementar el plan de acción previamente planificado y hay que evaluar, ¿sí? Es decir, son las mismas etapas, las mismas 3 etapas que las que recién hablamos, ¿ok? Diagnosticar, ¿sí?, confrontando organización y ambiente, confrontando organización y grupos, confrontando organización e individuos. De esa confrontación hacer una planeación, ¿sí?, del orden de estructura, del orden de lo transaccional y del orden de lo educacional orientado a, bueno, a la formación de la organización en su conjunto, desarrollar e implementar acción y luego evaluar para saber si aquello que de algún modo implementamos como plan de acción se encamina a lo pensado, a lo planificado. ¿Bien? Bueno, y por último, una teoría tridimensional de la eficacia gerencial, es decir, dejar en este caso, o pensar que es el administrador el principal protagonista en el desarrollo de una organización. Es decir, es el administrador el elemento principal, el elemento o el factor principal en el proceso de desarrollo de una organización. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el administrador en este rol de gran gestor de un proceso de desarrollo organizacional? Tiene que desarrollar 3 grandes habilidades. Sensibilidad de situación, es decir, debe ser capaz de diagnosticar, debe ser ese administrador que vimos en el capítulo 1, de ese administrador con la habilidad de perspectiva y entender el contexto de situación, saber ver el bosque para luego dar perspectiva. ¿Recuerdan? Espero que recuerden un poco ahí el capítulo 1 de cuando vimos habilidades de Katz. Tiene que ser también una persona orientada a tener un estilo de gestión flexible, es decir, entender que cuando los contextos deben ajustarse, orientarse a ajustar, a cambiar, ¿sí?, a generar cambios de lo pensado y lo planificado, no encasillarse con algo y mantener ese rumbo inclusive cuando no está orientado a lo pensado, y que tiene que tener destreza de gerencia, ¿sí? Por lo tanto, es un modelo que lo que plantea es que el desarrollo de la organización desde lo cultural tiene que estar en cabeza de un administrador, y que este administrador tiene que estar dotado de estas 3 grandes habilidades, ¿sí? Por último está la crítica que se le hace al modelo de desarrollo organizacional. Muy bien, y nada más, ¿sí? Y nada más. ¿Con qué quiero cerrar? ¿Con qué quiero cerrar antes de darle un lugar a preguntas o quizás dudas? Es a lo siguiente, ¿sí? Nosotros hoy en el capítulo conversamos de que en definitiva nos encontramos cada vez en sociedades en donde el cambio es la rutina, es el contexto que tenemos, es el futuro revelado, ¿no? Pensar o quizás creer que mañana no voy a tener que cambiar una situación es algo quizás un poco primitivo, en especial por las demandas
sociales que estamos teniendo como humanidad, ¿no? Un ejemplo claro es el tema de la pandemia, por ejemplo, en donde desencadenó demandas de la sociedad cada vez más pronunciadas, o en las cuales la humanidad tuvo que encaminarse de manera más abrupta, amén de que ya se venían hablando y de que había organizaciones más reticentes a adoptarlas que otras. El ejemplo de decir, se los planteo así, el home office. El home office para muchas empresas que eran reticentes llegó de manera abrupta, intempestiva y no deseada, y lo tuvieron que aceptar. Y ahí están, ¿se entiende? Eso es un ejemplo, un ejemplo. Ahora, ese ejemplo o esta situación que estamos viviendo como humanidad es un antecedente más de lo que seguramente está por venir. En consecuencia, es un ejemplo de que el cambio es lo que está por venir y es la situación presente y también futura. Por lo tanto, negarlo sería una situación un poco quizás caprichosa, ¿no? O una situación que a la larga conducirá a las organizaciones a una situación no deseada, ¿ok? Ahora, en eso, el capítulo que dice es, el cambio es lo que está por venir y que lo que le queda a la organización para que el cambio sea parte de ella es entender que lo tiene que gestionar y que esa gestión se hace día a día, que esa gestión del cambio se hace a través del aspecto de la cultura de una organización, entendiendo o tratando de que se haga parte de ese sistema compartido de valores, que el cambio tiene que ser lo que se tiene que gestionar. Por lo tanto, concluir con el entendimiento de que la cultura es algo que está, y lo pongo entre comillas, vivo. La cultura es un sistema en continua evolución y transformación y cambio, llamémoslo. Que no debiéramos pensar que la cultura es un elemento inerte, que está, que no muta, que es inalterable y que puedo actuar desde la administración cuando se me antoje. La cultura es un sistema que está en continua construcción y que tiene incidencia sobre la organización, porque la organización es cultura también. Y si desde la administración no evidenciamos esto y pensamos que podemos actuar cuando se nos ocurre, puede ser una conducta no atinada para los tiempos que vivimos. Por lo tanto, decirles que como administradores, las organizaciones deberían entender que a la cultura hay que gestionarla, mantenerla y nutrirla todos los días. ¿Ok? Ahora, ¿eso es una tarea de uno o algunos? No. Debiera ser una tarea de todos en la organización, ¿sí? Por supuesto que no es fácil, por supuesto que no es sencillo, pero que se tiene que hacer. Que se tiene que hacer en una organización. Y cuando pensamos en organizaciones con sistemas compartidos de creencias, de valores, de conductas, de hábitos, de comportamientos, de símbolos, de lenguaje y demás, es porque es esa una organización que entiende que es algo que hay que cuidar, que hay que gestionar y que hay que administrar todos los días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió mi idea? ¿No? ¿Pulgar para abajo? ¿Pulgar para arriba? ¿Pulgar? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, estimados? ¿No? Sin preguntas. ¿Tienen hambre? ¿Se quieren ir a bañar? ¿Se quieren ir con la familia? ¿Sí? Lucía, ¿quiere preguntar algo? Sí, quería preguntar qué leemos para la próxima clase. La próxima clase sigue, denme un segundo que chequeo acá el correo, ya no me acuerdo, el crono. Estoy revisando acá el correo que les mandé para no mandarme ningún moco y después decirme, no, el profe me dijo tecnología y sistemas, capítulo 15 y 17 creo que es. Bueno. ¿Sí?
Y básicamente de lo que se va a conversar es de que la organización la tenemos que entender no como componentes separados, sino como un verdadero sistema en donde sus partes están muy vinculadas, muy interrelacionadas entre sí. ¿Está? Es un capítulo que lo debiéramos entender bajo la órbita de todo lo que ya hemos conversado y en especial bajo el entendimiento o el paraguas de lo que hablamos en la teoría del estructuralismo, donde la organización es más que la suma de las partes, es un todo, en donde seguramente donde sucede algo en alguno de sus componentes, ese suceso tiene un impacto sobre, no esa parte, sino sobre ¿qué? Sobre el todo. ¿Está? Bien. ¿Qué quiere que haga? ¿Algo más? No se enoje, Martín. ¿Algo más? Ya estamos. Yo tengo mis nenes que me están tirando el picaporte abajo también, no entienden nada ellos. Para ellos el padre está acá. Tranquilo, para ellos el padre está acá y no entienden cuando uno trabaja, cuando es clase. Es sencillo, está atrás de una puerta y reclaman. ¿Algo más? ¿Dudas? No, yo después te hago la consulta por el foro, porque en realidad es una apreciación personal de algo, pero no... Seguro no la quiere, no es joda. Posiblemente su apreciación es de ayuda para el resto. Hágala, por favor. Salvo que sea algo muy personal, no lo sé. No, porque tiene que ver con el trabajo donde estoy, pero también con respecto a lo que dicen de que los cambios se tienen que dar graduales, paulatinos, que llevan tiempo. Y yo entonces me pregunto, yo trabajo en Tecnópolis, ¿sí? Pertenece al Estado. Bueno, cada vez que hay un cambio de gobierno son todos cambios abruptos. Bien. Entonces toda la cultura generada, todo lo que se generó, que podía estar bien, podría estar mal, el que viene cambia todo. Y cuando vas al sentido de pertenencia, decir, bueno, te pones la camiseta, lo que pasa es que la mayoría de los que trabajan se la ponen, pero los que entran, que vienen por 4 años, no, porque saben que están de paso. Bien. Y eso es lo que pasa, o sea, porque entonces lo que no se entiende es si la teoría es esto, cómo no lo aplican y cambian todo de un momento a otro. O sea, es más, yo por ejemplo desde febrero no trabajo, ¿sí? Por el tema de la pandemia, desde marzo. Y ya me llegó por mail, tuvimos capacitación y cambiaron completamente toda la forma de trabajar. O sea, cuando llegue no va a hacer nada como yo venía trabajando. Y fue así, abrupto. O sea, no... y le hago una pregunta, porque esto sirve para el resto de los compañeros, por eso, independientemente del lugar de trabaja, y que es más, le digo, eso es una situación que sucede en muchas organizaciones, no solamente en las del orden público, es decir, de organismos estatales, sucede en muchas organizaciones, en especial, y sucede inclusive mucho en organizaciones con fines de lucro, en donde hay un grupo, por ejemplo, de accionistas, y es una organización que por ahí se continuamente está a la venta, o los accionistas cambian continuamente y cambian el directorio y viene un presidente o un CEO nuevo y ese CEO nuevo es decir, es un contexto que sucede en muchas organizaciones, por lo tanto no se sienta solo en ese sentido. Ahora, la pregunta porque ya, miren, fíjense cómo pasa el tiempo, otros 40 minutos. ¿Cómo creen que la solución, desde dónde creen que puede llegar para ese tema? ¿Desde qué, abarcando o enfocándose en qué tema? No, que en realidad, cuando cambian, por ejemplo, el año hasta el año pasado era ministerio, para un ministerio. Sí, en este caso, pues yo estoy en el Estado. Y ahora pasa al Ministerio de Cultura. O sea, y chau. Cambió todo y obviamente no se consulta. Es más, los que entraron tienen una forma más autoritaria de trabajar que los anteriores, y al revés, no se consultó nada. A mí me dijeron, vos estabas acá, sí, bueno, listo, esta oficina sacala, no te pertenece más. Así, o sea, de un día para el otro. No se consensuó nada, no se te preguntó nada, cómo te gusta trabajar, o medianamente que entre alguien y haga una auditoría y mire o chequee, no. Entraron con su manual y bien, se cambió. Bien, de nuevo fortalecer la idea de que nosotros desde administración siempre hablamos del deber ser, ¿está? Después, lo que es la práctica, es lo que usted describe, lo que el resto de los alumnos describen. Digamos, contra eso no hay nada,
¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo que usted es lo que sucede. Ahora, ¿cómo podemos desde el deber ser encontrarle una respuesta? Porque, digamos, ¿cómo esas situaciones que, por lo que está describiendo, es una situación angustiante, frustrante, que desorganiza y demás, bueno, ¿por dónde podría venir la solución? Y de manera resumida, y llamémosle también incompleta, creo que la respuesta a eso, en primer lugar, viene desde lo cultural, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando desde la cultura, en este caso, de esta organización? De cuáles son las razones por las cuales se cambian y cómo continuamente se está buscando de cambiar, pareciera el aspecto cultural, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no?, en esa organización, y en parte también hasta me hago responsable, de que culturalmente se está fallando, digamos, no hay un norte claro, no se conocen cuáles son los objetivos claros, entonces cualquier situación o ante un contexto nuevo se cambia todo. Y eso genera situaciones varias de, bueno, de nuevo ahora, ¿qué hacemos? De desaprender todo lo aprendido, quizás con justa causa o quizás sin justa causa, no lo sé. Pero si también es una situación que se sucede, en este caso, bueno, cada 4 años, capaz que cada 2 o lo que sea, ¿no? ¿En dónde está el beneficio de eso? Ante una situación y un contexto negativo, yo lo que creo es que la respuesta a eso viene desde el desarrollo de la cultura organizacional y todo lo que eso luego invoca. Objetivos, comunicación, proceso decisorio y demás. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? No. Requiere voluntades, y voluntades orientadas más allá, y en este caso puntual, de un cambio de gestión, con un horizonte de largo plazo, ¿no? Un verdadero horizonte de largo plazo, en especial en una situación como esta, ¿no? Así que bueno, creo que el abordaje tiene que ser desde lo cultural y que se entienda desde lo cultural que hay que establecer horizonte de largo plazo, objetivos claros, compartidos, consensuados realmente, ¿sí? Y que no sean cuestiones que, bueno, que las vayamos cambiando, en este caso cada 4 años, que en las organizaciones pasa en muchas organizaciones, que terminan desencadenando en qué, bueno, en esto de que no se logra identidad, pertenencia, querer enfocarse en hacerlo en la tarea, en querer ser, en querer participar, desmotivación, etcétera, 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 ¿no? ¿Algo más, estimados? Estuvo bien el comentario del compañero. Pensar otras cosas también, por ejemplo, si bien transformación de una organización. Se la escucha muy mal, se te escucha muy mal, Carolina. Hay algo que está haciendo interferencia y es una lástima. A ver. Como un micrófono, una cosa así, o algo que está como acoplando. ¿Se escucha mejor? No. Por ahí lo dejamos para la próxima. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, estimados? Ahí lo veo a David apurado. Vamos, que se me vamos, que se me queman las milanesas. ¿No? Quedamos acá entonces, estimados. Cualquier cosa ya lo saben. Cualquier pregunta, duda, con Nacho, o en el portal, o en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, que tengan todos una muy buena noche. Que descansen. Hasta el jueves, si Dios quiere. Que sigan muy bien. Chau. Buenas noches, profe. Chau, estimados. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.